Bien, tengan buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el laboratorio 6 del sistema digestivo. En esta ocasión vamos a darle cobertura a este objetivo, que es el de describir las diferentes estructuras microscópicas y tejidos que forman los órganos del sistema digestivo. Entonces aquí nos vamos a enfocar en la microanatomía del sistema digestivo, es decir, vamos a ver la parte histológica, ¿verdad? Entonces vamos a ir en el mismo orden en el que estudiamos los órganos macroscópicamente, solo que esta vez lo vamos a estudiar enfocados a la parte microscópica. Bien, vamos a comenzar con la histología de la lengua. Ah, en la parte ventral de la lengua pues no hay mayor cosa que exaltar. Entonces vamos a estudiar más que todo el dorso de la lengua, es decir, la parte superior de la lengua. Aquí, eh, este órgano posee una mucosa, la cual podemos ver en la parte superior de estos cortes. Esto que les estoy encerrando con el puntero sería la mucosa, es decir, aquí tenemos la superficie y de acá hasta acá sería la mucosa de la lengua. En este caso, pues, en esta tinción, sería esta, la mucosa de la lengua de acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, la mucosa de la lengua va a estar eh, formada por dos capas de tejido. Una es un tejido epitelial, es un epitelio plano estratificado o pavimentoso estratificado, no queratinizado. Podemos ver acá el grosor del epitelio, ¿verdad? Aquí también podemos ver, este sería la parte del epitelio, toda esta parte de acá hasta acá, y inferior al epitelio y sustentándolo hay una capa de tejido conectivo, que la podemos ver acá, donde habrán vasos sanguíneos, por ejemplo, vasos linfáticos. Esta sería la lámina propia que sustenta al epitelio. Entonces la lámina propia está formada por tejido conectivo. Y la parte más gruesa de la lengua, que es esta que ven acá, que es la capa muscular, ¿no? La capa muscular está formada en primera por músculos intrínsecos de la lengua y luego por algunos haces de músculos extrínsecos. Va a ser bastante grueso, ¿no? Y aquí en la mucosa podemos ver las papilas linguales, las papilas gustativas que tenemos aquí en la lengua. Podemos ver en estos cortes dos tipos de papila. Acá, esta y esta serán papilas filiformes que van a tener forma de filamento. Aquí las podemos ver también, todas estas son papilas filiformes, las cuales le confieren abrasión a la lengua, ¿no? Y aquí podemos ver esta otra papila, que es una papila fungiforme, es decir, con forma de hongo, ¿no? En estas papilas fungiformes vamos a observar estas estructuras que vemos acá, que son los botones gustativos, ¿no? Entonces es en estas papilas fungiformes donde podemos encontrar a la mayoría de botones gustativos. Aparte de las papilas que ya habíamos visto, las filiformes y las fungiformes, en la lengua también podemos encontrar este otro tipo de papilas, en pequeña cantidad, pero se encuentran, ¿verdad? Estas papilas van a ser las papilas caliciformes, las cuales se encontrarán solo en la parte posterior de la lengua, formando un patrón en forma de letra V, y caliciformes porque presentan forma como de copa
y en su estructura vamos a encontrar aquí, así como pueden ver, una serie de botones gustativos también, ¿verdad? Entonces podemos ver el epitelio plano estratificado acá también y todos sus botones gustativos. Entonces estas serían las papilas caliciformes, y estas que vemos acá en este otro corte son unas papilas que se encuentran a los lados de la lengua, casi que en la parte posterior y a ambos lados, que son las papilas valladas, ¿verdad? Entonces, en orden de cantidad, de mayor a menor, las más abundantes eran las papilas filiformes, luego las fungiformes, luego las caliciformes y las más escasas que serán las papilas valladas. Bien, entonces los alimentos pasan de la boca hacia la faringe y luego hacia el esófago. Aquí tenemos dos cortes de esófago, uno a menor aumento y uno a mayor aumento, ¿no? Y nos vamos a ir ubicando. Primero, esta sería la luz del esófago, acá. Luego tenemos la mucosa del esófago, que va de acá hasta acá. En el caso de este corte, la mucosa iría de acá hasta acá. Entonces, la mucosa del esófago va a estar formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es el que da con la luz del esófago, y una lámina propia que lo sustenta de tejido conectivo. En este corte, este sería el epitelio, y aquí tenemos la lámina propia de la mucosa. Luego, esta otra capa que ven acá, sería la submucosa. Aquí lo ubicaríamos en este nivel. La submucosa del esófago se caracteriza por presentar vasos sanguíneos, linfáticos y algunas glándulas también, ¿no?, que van a producir moco, ¿no? Luego tenemos la capa muscular, que en el caso del esófago va a ser una capa muy gruesa de tejido muscular. Recuerden ustedes que en el caso del esófago, la parte superior del esófago está formada por músculo esquelético, la parte media por ambos tipos de tejido, tanto esquelético como liso, y en la parte inferior vamos a encontrar solamente músculo liso, pero pueden ver acá que es una capa muy gruesa de tejido muscular, ¿no?, dado de que el esófago tiene que realizar movimientos peristálticos para desplazar los alimentos de arriba hacia abajo. Y por último tenemos la adventicia, que es la capa de tejido conectivo que une el esófago con los órganos que están a su alrededor a nivel del mediastino, ¿no? Pues básicamente, pues como les decía, el esófago, su única función es desplazar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Entonces, movimientos peristálticos realizados por la capa de músculo y estas glandulitas que producen moco para lubricar la mucosa para que los alimentos se desplacen adecuadamente. Y su epitelio plano estratificado no queratinizado, adaptado a la abrasión y a las temperaturas altas de los alimentos, ¿no? Continuando con la lógica del recorrido de los alimentos, luego del esófago pasa al estómago. En el estómago, pues ya lo veíamos en la parte de macro, aquí nos vamos a enfocar más que todo en la mucosa. Les decía de que cuando el estómago está vacío va a presentar arrugas gástricas que van a ser macroscópicas, o sea, se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Pero cuando lo vemos al microscopio, una de estas arrugas gástricas, lo que se puede ver es lo siguiente, en el entendido de que esta es la luz del estómago, ¿no?, esta parte de acá, ¿sí? Luego esto sería una arruga gástrica, igual que esta, ¿sí?
Entonces, siempre en contacto con la luz de un órgano hueco, lo que va a estar primeramente va a ser la mucosa. En este caso, la mucosa va de acá hasta acá. ¿Sí? Aquí la podemos ver también, la mucosa iría de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Y qué vamos a poder ver en la mucosa del estómago? Primero, vamos a ver que presenta un epitelio cilíndrico simple. Y este epitelio cilíndrico simple va y desciende o se profundiza en la mucosa hacia adentro, como unas invaginaciones. A estas invaginaciones del epitelio hacia adentro, es a lo que se le llaman las criptas gástricas. ¿No? Y en su interior estarán las glándulas gástricas. Ustedes ya las vieron, ¿no? Con los diferentes tipos de células que producen ciertas secreciones como ácido clorhídrico, moco, entre otros, ¿no? Entonces, estas serían las criptas gástricas y las glándulas gástricas. Aquí las podemos ver también. Aquí esto que se ve de color más azul es el epitelio y podemos ver cómo se va hacia la profundidad de la mucosa, formando en primera instancia las criptas y luego las glándulas gástricas, ¿no? Luego tenemos otra capa en la arruga gástrica que es la submucosa, ¿no? Aquí en la submucosa, entre otras cosas, vamos a ver de que entre mucosa y submucosa hay una capa de músculo liso que es la muscularis mucosae. Y luego estará la submucosa formada por tejido conectivo, ¿no? Aquí, de la misma manera, podemos ver que no se logra distinguir bien, pero por aquí iría la muscularis mucosae. Entonces todo esto sería mucosa y luego esta parte que se ve más clara sería la submucosa en el caso de este corte histológico. Entonces, obviamente, después de la submucosa van las tres capas musculares que presenta el estómago, ¿verdad? Y luego iría la adventicia, que en este caso sería peritoneo visceral, el que lo somos. Entonces, los alimentos luego de ser parcialmente digeridos en el estómago pasan ya en forma de quimo hacia el intestino delgado. Y la primera porción a la que llegan es al duodeno, ¿no? Todo el intestino delgado va a seguir un patrón más o menos similar en cuanto a estructura, pero según el tramo que sea va a presentar ciertas diferencias, ¿verdad? Recuerden que el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion, y las diferencias histológicas las vamos a ver acá, que responden a la función que realizan. Primero, pues hay un patrón general para todo el intestino delgado y consiste en que todo el intestino delgado va a presentar 4 capas. Una de aquí, bueno, en el entendido de que esta es la luz del intestino, ¿verdad? Digamos, de aquí hacia arriba presenta la mucosa del intestino, ¿sí? Luego de aquí hasta acá, todo esto sería la submucosa. Luego presenta 2 capas musculares, una circular y la otra longitudinal, que forman la capa muscular del intestino delgado. Y por último, la adventicia, que en este caso está formada por peritoneo. Y aquí en la mucosa del intestino delgado lo que vamos a ver son vellosidades intestinales, ¿sí? Y también estas estructuras que ven acá, que son las criptas del Lieberkühn, ¿no? Entonces, las vellosidades van a ser proyecciones hacia la luz del intestino, proyecciones en forma de dedos. Y las criptas del Lieberkühn van a ser invaginaciones hacia adentro
de la mucosa del intestino, ¿no? Entonces, estas vellosidades intestinales van a tener una estructura más o menos así todas, ¿no? Van a tener forma de dedo, ¿sí? Se proyectan hacia la luz del intestino y van a estar formadas o tapizadas por epitelio cilíndrico simple. Aquí pueden ver ustedes, todas estas son células epiteliales. Es un epitelio cilíndrico simple. Vemos que sus núcleos están en posición basal y el citoplasma en posición luminal. O sea, luminal porque ve hacia la luz del intestino, ¿sí? Aquí podemos ver también que este sería el epitelio. Esto que se ve más oscuro son los núcleos de las células epiteliales cilíndricas, un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Ven, el núcleo siempre va a estar en posición basal y el citoplasma en posición luminal. Aparte de eso, podemos ver que cada vellosidad intestinal presenta en su interior tejido conectivo, y este tejido conectivo tendrá vasos linfáticos, como podemos ver acá, vasos sanguíneos también. Hay un tipo de vasos linfáticos especiales que se les llaman vasos quilíferos, que van a estar aquí en el intestino, en la lámina propia de la mucosa del intestino, ¿no? Y todo esto que ven aquí, todos estos puntitos van a ser células, ¿verdad? Por ejemplo, macrófagos, polimorfos nucleares, células cebadas y una serie de células de tejido conectivo que van a estar acá, ¿ya? Entonces, todo el intestino delgado tiene este patrón general, pero habrá diferencias estructurales según la función. Aquí, este corte que ven acá es un corte de duodeno. ¿Cuál va a ser la característica que le podemos resaltar más al duodeno? Bueno, como a nivel del duodeno sale el quimo, que es muy ácido por el ácido clorhídrico del estómago, entonces esa acidez se tiene que contrarrestar con una secreción alcalina. Entonces, aquí a nivel del duodeno, tenemos en la submucosa esta serie de glándulas que se llaman glándulas duodenales o glándulas de la submucosa, o también se les llaman glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner van a producir un moco alcalino que contrarresta la acidez del quimo, ¿no? Y van a estar exclusivamente a nivel de duodeno. Entonces, si hemos de hablar de una diferencia estructural del duodeno con lo demás del intestino delgado, pues son las glándulas de Brunner. De ahí por lo demás todo va a ser más o menos similar a los demás tramos del intestino delgado. En este corte histológico lo que podemos ver es un corte de yeyuno, ¿verdad? Que es una de las porciones más largas del intestino delgado. El yeyuno está especializado en digestión y absorción, ¿sí? Entonces, aquí a nivel de yeyuno, lo que más le podemos resaltar serían estas vellosidades intestinales muy largas, como las podemos ver, proyectadas hacia la luz del intestino. Habrán también criptas de Lieberkühn, ¿verdad? Pero lo que más salta a la vista es la gran abundancia de vellosidades intestinales, dado de que es aquí donde se da la mayor parte de la absorción y la digestión de los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más predomina en el yeyuno? Pues la gran abundancia tanto de vellosidades intestinales como de criptas de Lieberkühn. Por último, tenemos el ilio. El ilio, pues, de la misma manera que los demás tramos del intestino delgado, presenta vellosidades intestinales, como podemos ver en la mucosa, apuntando hacia la luz del intestino. Presenta igual criptas de Lieberkühn, ¿sí? Pero lo que más salta a la vista
en el caso del ilium, es estas estructuras que ven acá, que son cúmulos de tejido linfático, se les llaman MALT, M-A-L-T, es decir, tejido linfático asociado a mucosas, ¿verdad? En el caso muy particular del tejido linfático que se presenta en forma de nódulos a nivel del ilio, se le llaman placas de Peyer. Entonces, estas placas de Peyer son la característica más evidente o la diferencia más evidente que presenta el ilio con respecto a los demás tramos del intestino delgado. De ahí por lo demás todo va a ser más o menos similar. Y recuerden que el ilio es la parte final del intestino delgado, mide alrededor de 1,5 metros, ¿verdad? Y al final se une con el intestino grueso, ¿sí? Entonces, estas serían las placas de Peyer, características del ilio. Bien, hoy vamos con el intestino grueso. El intestino grueso presenta sendas diferencias con el intestino delgado. Recuerden que aquí a nivel del intestino grueso, la mayor parte de la digestión que se da es debido a las bacterias que hay en la luz del intestino. Otra cosa es de que aquí ya casi que no hay absorción de sustancias. Por lo tanto, ya a nivel de intestino grueso ya no es necesario que haya la gran cantidad de vellosidades como lo hay en el intestino delgado. Entonces, prácticamente aquí en el intestino grueso no vamos a encontrar vellosidades, ¿verdad? Para que se hagan una idea, para que nos ubiquemos, esto de aquí hasta acá sería la mucosa, en este corte sería de acá hasta acá, ¿verdad? Sería la mucosa. Luego esta pequeña capa de tejido conectivo sería la submucosa, que la encontramos también acá, ¿verdad? Luego está la capa muscular y por último la adventicia, ¿verdad? Que sería en este caso peritoneo. Entonces, aquí en la mucosa del intestino grueso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? No vamos a encontrar vellosidades, sino que lo que vamos a encontrar serán estas estructuras que son invaginaciones de la mucosa, ¿verdad? Entonces, podemos ver que son estructuras que el epitelio viene recubriendo la mucosa y se mete al interior de la lámina propia de la mucosa, formando glándulas intestinales, ¿no? Entonces, estos se les llaman criptas intestinales también, ¿verdad? Ustedes se estarán preguntando ahorita, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cripta y una glándula intestinal? La diferencia es que el epitelio reviste internamente estas estructuras, entonces estas células epiteliales que forman la cavidad en conjunto van a formar una glándula que sería la glándula intestinal en este caso, ¿verdad? Entonces la glándula estará formada por epitelio, ¿verdad? Y la cripta va a ser el espacio, ¿sí? El espacio que va a estar en el interior de la glándula, ¿verdad? Entonces la cripta es el espacio y la glándula sería la estructura de epitelio que forma, digamos, si lo comparásemos con una cueva, por ejemplo, las paredes de la cueva sería el epitelio, por lo tanto las paredes de la cueva serían la glándula intestinal en este caso, y el espacio de la cueva sería la cripta, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a encontrar en el intestino grueso son abundantes glándulas intestinales, en cuyo interior estarán las criptas intestinales, ¿no? Entonces estas glándulas producirán ciertas secreciones exocrinas, ¿no?, que van a contribuir a ciertos procesos que se dan en el intestino grueso.
¿sí? Entonces, igual, en este corte, lamentablemente no se logra ver una glándula completa. Aquí es como la parte de abajo, en este se ve como la parte de en medio, en otro se ve como el cuello de la glándula, no se ve una glándula completa. En cambio aquí sí, podemos ver el cuello o la entrada de la glándula, todo el cuerpo y hasta el fondo de la glándula intestinal. Bien, en cuanto al páncreas, pues el páncreas es una glándula mixta, tiene tanto una porción exocrina como una porción endocrina. La porción exocrina del páncreas, que según los autores eh, ocupa el 99% del páncreas, va a estar conformada por estas estructuras llamadas acinos pancreáticos. Y el restante 1% va a estar formada por estas estructuras que son cúmulos de células endocrinas llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Entonces, de manera aislada vamos a ver de vez en cuando un islote de Langerhans en medio de un montón de acinos pancreáticos. Recuerden de que los islotes de Langerhans constituyen el 1% nada más del páncreas y el resto son los acinos pancreáticos. Y recuerden que en los islotes de Langerhans hay células endocrinas que producen hormonas, las cuales se encargan de regular el metabolismo de la glucosa principalmente, ¿no? Y los acinos pancreáticos lo que hacen es producir jugo pancreático, una secreción exocrina. Si vemos más de cerca un acino pancreático, podemos ver que son estructuras bien organizadas de células. Aquí tenemos un acino pancreático bien definido, ¿no? Son organizaciones de células exocrinas, las cuales podemos ver que tienen abundante citoplasma y un núcleo bien prominente en posición basal. Aquí en este otro corte podemos ver que son células como casi que de forma cuboide que están conformando estos acinos pancreáticos. Vemos sus núcleos y algo muy importante que les quiero exaltar acá es esto que ven acá en el citoplasma de las células eh, de los acinos pancreáticos, que aquí dice que es un citoplasma acidófilo, es decir, tiene afinidad por colorantes ácidos como la eosina. Entonces se van a teñir de un rojo intenso y es porque ahí contienen una sustancia que se llama simógeno. El simógeno no es ni más ni menos que una serie de enzimas que están de forma inactiva, las cuales al salir del páncreas o al salir del acino pancreático se van a activar bajo ciertos estímulos y van a cumplir su función de digestión. Entonces, esto que ven acá y aquí que se ve más claro los granitos, ¿no? Es el simógeno, o sea, enzimas inactivas, ¿sí? Y podemos ver que presenta una serie de células en su interior. A estas células se les llaman células centroacinales, ¿no? Y ven las demás en la periferia conformando el acino pancreático. Obviamente ustedes se tienen que hacer una idea tridimensional que un acino pancreático será como una esfera, ¿no? Y el simógeno se segrega hacia el interior de la esfera y luego sale por un conducto hacia el líquido extracelular. Bien, por último vamos a estudiar el hígado, la histología del hígado. Aquí pues el hígado, a pesar de que es un órgano que cumple funciones importantísimas en nuestro cuerpo,
y que es muy grande, pero su estructura microscópica es bien sencilla. Aquí podemos ver esto que ven acá, que se ven como si fuesen filas de hormiguitas acá. A esos son cordones, o sea, son filas de unas células que son las células funcionales del hígado, que son los hepatocitos. Entonces, estos hepatocitos se van a organizar en filas o cordones de hepatocitos que están orientados de la periferia hacia el centro. Esto que ven aquí delimitado como si fuese un hexágono, a esto es a lo que se le llaman los lobulillos hepáticos. ¿Sí? Recuerdan que el hígado tiene 4 lóbulos, pues dentro de esos lóbulos habrán millones de estos lobulillos hepáticos. Entonces, estos lobulillos hepáticos básicamente van a estar formados por cordones de hepatocitos que se orientan de la periferia hacia el centro. Y lo que ven estos espacios claros son espacios que quedan entre un cordón de hepatocito y otro cordón de hepatocito. A esos espacios se les llaman sinusoides, ¿verdad? Sinusoides, ¿sí? En los sinusoides va a circular sangre, ¿verdad? Y también otras sustancias, ¿sí? Aquí en este corte podemos ver que estos lobulillos hepáticos están delimitados por estas estructuras que hay en los ángulos. A estos se les llaman espacios porta. Y en esos espacios porta encontraremos las tríadas portales, ¿verdad? Que las vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencioné anteriormente, aquí, bueno, tenemos un corte a mayor aumento de los cordones de hepatocitos, con un poquito de imaginación. Pueden ver estos que se ven más oscuros son los núcleos de los hepatocitos. Entonces se puede ver que van como en fila. Estos serían los cordones de hepatocitos. Y entre un cordón de hepatocito y otro cordón están estos espacios que son los sinusoides. Son los equivalentes a los vasos sanguíneos a nivel de hígado. Y aquí a nivel de los sinusoides, entre otras cosas, podemos ver estas manchas negras que se ven acá, ¿verdad? Son células de defensa, se les llaman células de Kupffer o células del sistema retículo endotelial. Son prácticamente macrófagos que se implantan en los sinusoides, ¿verdad? Y que fagocitan toda sustancia extraña que entra a estos, ¿no? Aquí se ven negros porque fueron tratados con carbón, o sea, se introdujo carbón en la preparación y ellos se lo comieron, por eso se ven así negritos, ¿verdad? Entonces todos estos serían células de Kupffer o células del sistema retículo endotelial que se encuentran a nivel de los sinusoides, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si nos vamos a este corte de acá, se recuerdan, les dije de que un lóbulo hepático tiene forma hexagonal y que en cada ángulo se encuentra un espacio porta. Y en el espacio porta lo que encontramos es la tríada portal, ¿verdad? Cada tríada portal va a tener, como su nombre lo dice, 3 elementos principales. Este, que es el más grande, ¿verdad? Que es la rama de la vena porta. Esta rama de la vena porta es la que le lleva sangre con los alimentos absorbidos hacia el hígado, hacia los hepatocitos del lóbulo en cuestión, ¿verdad? Del lobulillo, perdón, en cuestión. Entonces, esta sería la rama de la vena porta. Si ustedes se fijan, es la más amplia, o sea, presenta la luz más amplia, pero sus paredes son delgadas porque es una vena, ¿no? Entonces, esta sería la rama de la vena porta.
También aquí en el espacio porta, como segundo elemento de la tríada, tenemos la rama de la arteria hepática. Este vaso sanguíneo le lleva sangre oxigenada a los hepatocitos. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Bueno, aquí está la luz. Esto que sería el endotelio, ahí se le ven el montón de puntitos que son los núcleos de las células del endotelio de la arteria, y esto rojizo que se ve alrededor, que sería el músculo liso típico de una arteria. ¿Verdad? Entonces ven, las paredes son gruesas y presenta tejido muscular liso. Entonces es una arteria, la rama de la arteria hepática. Y el tercer elemento de la tríada es este, que es el conducto biliar. El conducto biliar lo que hace es drenar las secreciones de los hepatocitos hasta que son sacadas del hígado en última instancia. Entonces, este conducto biliar drenará las secreciones de los hepatocitos de ese lóbulo, junto con otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Pues se reconoce porque esta sería su luz, y esto negro que hay dentro alrededor son los núcleos apiñados de las células que lo conforman, ¿no? Son células epiteliales. Entonces es una sola capa de células cúbicas, ¿no?, que van a conformar el conducto biliar, ¿no? Entonces este sería el tercer elemento de la tríada. Pero también tenemos una serie de vasos linfáticos, como pueden ver acá. Se pueden ver fácilmente 4 vasos linfáticos que también drenan la linfa que se produce a ese nivel, ¿no? Entonces, la vena porta le lleva sangre con nutrientes absorbidos en el intestino a los hepatocitos. La arteria hepática, sangre oxigenada también a los hepatocitos. Y el conducto biliar lo que hace es drenar las secreciones de los hepatocitos de ese lobulillo, al igual que los vasos linfáticos drenan la linfa de ese lobulillo hepático también, ¿no? Entonces, esto sería todo lo que a sistema digestivo respecta, ¿verdad? Tienen que discutirlo con su profesor en su momento, ¿verdad? Esto es como lo grueso de este laboratorio, ¿verdad? Habrán detalles que posiblemente se me hayan escapado, y algunas cosas que pues posiblemente les queden dudas a ustedes, con su profesor lo van a poder solventar. Entonces, al menos de este ciclo, este sería el último laboratorio que vamos a tener de anatomía. Ha sido un gusto haber trabajado para ustedes, explicándoles o tratando de explicarles un poquito de la anatomía de nuestro cuerpo. Entonces, esto sería todo. Pasen un buen día.